Saludos exploradores de lo desconocido y bienvenidos una vez más a Sombras Obscuras. Soy Luis y hoy tengo algo diferente. Algo que no busqué, sino que me encontró a mí en la forma de un críptico correo electrónico anónimo. Una historia sobre una serie de televisión que, según su autor, nunca debió existir. Hace unas semanas, revisando la bandeja de entrada de correos del canal, me topé con uno que me llamó la atención. Sin asunto claro, remitente desconocido, solo una dirección de correo encriptada. Dentro, un texto largo, casi una confesión, o quizá una advertencia. El autor, quien se identificaba únicamente como el observador, afirmaba haber sido parte del equipo de una serie de televisión de culto experimental de finales de los 80, llamada Nunca Duermas. Una serie, según su dicho, cancelada fulminantemente tras la emisión de unos pocos episodios, no por falta de audiencia, sino por algo mucho más oscuro. El correo decía así: Luis, te escribo porque sé que tu audiencia y tú se interesan por estas sombras, por estas historias que se mueven en los márgenes. Lo que voy a contarte no es una leyenda urbana, es algo que viví, algo que me persigue. Nunca Duermas era más que un programa de televisión. Era un experimento y salió terriblemente mal. El correo continuaba describiendo Nunca Duermas como una serie con una premisa extraña. Seguía, en un formato casi documental pero altamente estilizado, la vida de personas que sufrían de insomnio crónico severo. La idea era explorar los límites de la percepción, la delgada línea entre la vigilia y el sueño, la realidad y la alucinación. Lo que me enganchó de inmediato fue el tono del remitente. No era el de un fanático de las conspiraciones, sino el de alguien profundamente afectado, casi traumatizado. Mi primer instinto, claro, fue dudar. Podría ser una broma elaborada, un intento de creepypasta, pero había detalles, una cierta coherencia interna en el relato que me hicieron pensar que valía la pena al menos compartirlo con ustedes y ver si alguien más había oído hablar de esta serie. No sé si alguien escuchará esto. Probablemente no. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Años. Pero el peso de lo que sé, de lo que vi, se ha vuelto insoportable. Mi nombre no importa. Pueden llamarme El Observador. Y necesito contarles sobre la serie Nunca Duermas. Necesito que alguien sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde para otros. Todo comenzó a finales de los 80. Yo era joven, con ganas de abrirme mi camino en el mundo de la televisión. Entonces surgió la oportunidad de trabajar en una serie que se iba a empezar a rodar. Se llamaba Nunca Duermas. La premisa sonaba vanguardista, incluso audaz para la época. Un docu-reality que exploraría las vidas de personas con insomnio crónico severo. La idea era adentrarse en esa zona gris entre la vigilia y el sueño, donde la realidad se difumina. El director, Julian Kane, era una figura magnética y perturbadora a partes iguales. Un visionario, decían algunos. Un manipulador, pienso yo ahora. Estaba obsesionado con la autenticidad, con capturar la desesperación cruda del insomne. Recuerdo la primera reunión de producción. Kane habló con una pasión febril sobre romper las barreras de la percepción,
sobre mostrar el abismo al que se asoma la mente privada de descanso. En retrospectiva, sus palabras ya tenían un eco siniestro, pero en aquel momento, muchos quedamos cautivados, engañados. No tardamos en darnos cuenta de que su búsqueda de autenticidad iba a llevarnos a lugares muy oscuros, lugares de los que algunos nunca regresarían del todo. El rodaje fue un infierno. Kane nos sometía a horarios extenuantes, casi siempre nocturnos. Quería que sintiéramos el agotamiento, la desorientación de nuestros sujetos. El estudio era una caverna fría, iluminada por una luz azulada y enfermiza que te helaba el alma. La tensión era constante, cortante. Los participantes, personas reales que habían accedido a mostrar su lucha contra el insomnio, empezaron a cambiar. Al principio era solo el cansancio extremo, lógico, pero luego vinieron las visiones. Relataban ver sombras en la periferia de sus ojos, escuchar susurros cuando estaban solos. Paranoia, un terror sutil que se iba filtrando en sus vidas. Recuerdo a Clara, una joven artista llena de vida al principio. A medida que avanzaba la filmación, se fue apagando. Empezó a dibujar de forma compulsiva unos símbolos extraños, repetitivos. Decía que los veía en sus sueños despiertas, que le hablaban. Eran intrincados, casi orgánicos y profundamente perturbadores. Nadie sabía qué significaban. ¿Y Kane? Kane estaba fascinado. En lugar de detenerse, de ofrecer ayuda, lo incorporaba todo a la serie. Filmaba sus crisis, sus miedos, con una crudeza que helaba la sangre. Recuerdo una noche, filmando a Clara, estaba en un estado casi catatónico, describiendo una sombra que respiraba en la esquina de su habitación. La cámara lo captó todo. Esa misma noche, el cámara que manejaba esa toma, un buen tipo llamado Marcos, tuvo un accidente de coche volviendo a casa. Salió vivo de milagro, pero juraba que algo le había empujado fuera de la carretera. Dijo que vio los ojos de Clara en el retrovisor justo antes del impacto. Los fallos técnicos eran el pan de cada día. Equipos que se apagaban sin motivo, baterías que se agotaban en minutos, y las grabaciones. Dios, las grabaciones. A menudo, al revisarlas, escuchábamos voces, susurros que no estaban allí durante la filmación, ruido blanco que parecía modularse, intentar formar palabras. Conseguimos sacar al aire 3 episodios. 3, en un canal de cable casi fantasma, a horas intempestivas. Pensamos que nadie los vería. Nos equivocamos. Ojalá nadie los hubiera visto. La respuesta fue aterradora. No eran quejas sobre la calidad o sobre lo crudo del contenido. Eran personas que afirmaban sentirse profundamente perturbadas después de ver Nunca duermas. Hablaban de pesadillas recurrentes, de una ansiedad opresiva. Algunos incluso decían que habían empezado a sufrir de insomnio severo ellos mismos, como si la serie fuera un virus. La cadena empezó a recibir llamadas, no solo quejas, informes de un aumento en las crisis nerviosas en las zonas de emisión. Por supuesto, nunca se estableció una conexión directa, el imposible, pero todos nosotros, en el equipo, sentíamos que éramos responsables. El 4º episodio, ese nunca vio la luz, y doy gracias por ello. Se iba a centrar en Clara y sus símbolos. Kane había encontrado a un supuesto experto en simbología antigua para analizarlos. Yo ya estaba mal, dormía poco, me sentí observado constantemente. Decidí no ir a esa grabación. Fue mi salvación, creo. Mis compañeros me contaron lo que pasó. Durante la entrevista con el experto, las luces del estudio explotaron.
El hombre sufrió un ataque de pánico. Empezó a balbucear sobre portales, sobre entidades que le hablaban. Se largó de allí gritando. El poco metraje que se recuperó de ese día me lo enseñaron. No debí verlo. Los símbolos de Clara, dibujados en grandes cartulinas, parecían vibrar en la imagen. Y las voces en el audio eran mucho más claras, más guturales. Kane, el muy bastardo, estaba eufórico. «Hemos tocado algo real», decía. Estaba loco, completamente loco. Poco después, la cancelación. Fulminante. La cadena confiscó todo. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad que nos amenazaban con la ruina si hablábamos. Querían enterrar a Nunca Duermas para siempre. Enterrar la serie no enterró sus efectos. Muchos de nosotros quedamos marcados. Yo desarrollé un insomnio crónico que me persigue hasta hoy. Hay noches en las que el sueño simplemente no llega. Y cuando cierro los ojos, veo fragmentos de esas grabaciones. Escucho esos susurros. Algunos compañeros sufrieron crisis nerviosas. Otros simplemente desaparecieron de la profesión, incapaces de volver a un set de rodaje. La sombra de la serie era demasiado larga. Clara, la artista, nadie supo más de ella. ¿Se esfumó? Algunos dicen que la internaron. Otros temen que los símbolos que dibujaba terminaron por consumirla. Y Kane, Julian Kane, se desvaneció como el humo. Como si la propia serie se lo hubiera tragado. He vivido con este secreto durante años. Con la culpa. Con el miedo de que, de alguna manera, el simple hecho de haber participado me haya convertido en un portador de esa oscuridad. A veces, en mitad de la noche, despierto sobresaltado, convencido de que hay alguien más en la habitación. O veo por el rabillo del ojo esos malditos símbolos brillando débilmente en la oscuridad. Por eso estoy escribiendo esto. No busco fama, ni redención. Solo quiero advertirles. Sé que hay gente ahí fuera, como yo lo fui, fascinada por lo oculto, por las historias perdidas. Gente que podría intentar encontrar rastros de la serie. No lo hagan. Por favor, no lo hagan. Nunca Duermas no era solo un programa de televisión fallido. Era algo más. Un conducto. Una puerta que Kane, en su arrogancia y locura, consiguió entreabrir. Y lo que sea que atisbó al otro lado, no es para este mundo. Si alguna vez se topan con alguna mención, algún fragmento, alguna supuesta copia, aléjense. No lo vean. No lo escuchen. No investiguen más. Hay conocimientos que son veneno para el alma. He intentado vivir una vida normal, pero la serie es una sombra que nunca me abandona. Esta confesión es mi último intento de poner algo de luz sobre esa oscuridad, con la esperanza de que nadie más caiga en ella. No sé qué pasará después de esto. Quizás nada. O quizá he vuelto a llamar su atención, pero tenía que hacerlo. Una historia potente, sin duda, la que nos ha legado el observador. Como siempre en estos casos, es nuestro deber como exploradores de lo desconocido mantener una dosis saludable de escepticismo. Podría ser una ficción muy bien elaborada, un creepypasta diseñado para ponernos los pelos de punta. Y si es así, hay que reconocer que lo consigue con creces. Sin embargo, hay algo en la forma en que el observador narra su experiencia, una carga emocional,
una especificidad en los detalles sobre la producción, sobre Julian Kane, sobre la joven Clara y sus símbolos, que resulta difícil descartar por completo como pura invención. ¿Es posible que una producción televisiva pudiera tener efectos tan devastadores que pudiera, de alguna manera, contaminar a su audiencia o a su equipo? La historia del arte está llena de obras que han sido consideradas malditas o que han generado controversia y malestar. Aunque no encontremos pruebas tangibles de la serie Nunca duermas, la historia del observador sirve como una metáfora poderosa sobre los límites de la creación, sobre la responsabilidad de los artistas y sobre cómo ciertas ideas, ciertas atmósferas pueden tener un impacto profundo y perturbador en la psique humana. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Ficción convincente o testimonio de un horror real? Compartan sus pensamientos. Mientras tanto, yo seguiré con la luz encendida esta noche, por si acaso. Esto ha sido todo por hoy en Sombras Obscuras. Gracias por su compañía. No olviden suscribirse y dejar su like. Eso me ayudaría mucho para continuar narrándoles historias que nos ponen la piel de gallina. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo misterio.